Buenas tardes, queridos hermanos, amigos, queridas personas que nos ven en su canal de Servidoctrinas. Les damos las gracias a cada uno de ustedes por todo el apoyo que nos han dado y que nos han brindado en este año, porque gracias a las misericordias de Dios tenemos un año que acabamos de cumplir precisamente compartiendo, dando enseñanzas, doctrinas, sermones, predicaciones, y les agradecemos a cada uno de ustedes su apoyo, su ayuda, su solidaridad y su colaboración a favor de cada uno de nosotros, sus oraciones que son sumamente importantes, queridos hermanos. Gracias por todo lo que ustedes nos han favorecido a cada uno de nosotros, de los que formamos parte de este equipo de lo que es Servidoctrinas. En esta tarde voy a compartir una porción de la Biblia del libro de Eclesiastés. Este título de esta enseñanza se llama El que ama el dinero. Trata de un tema muy importante, un tema de mucha relevancia ahorita en estas épocas, sobre todo en estas épocas pasadas, en estas épocas decembrinas. Y la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 5 nos da ciertos parámetros, ciertas normas, ciertas directrices precisamente de lo que el Señor piensa en cuanto a amar el dinero. En realidad el problema no es el dinero es un bien circulante que sirve para lo que es compra-venta. El problema es el amor al dinero. Dice la Biblia en el libro de Timoteo que es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Y este pasaje nos habla de ello. Hay un cierto cuadro de enseñanza en este trozo bíblico donde nos va dando los parámetros de por qué existe la maldad, el soborno, la corrupción, el daño a terceros de una manera tan indiscriminada. Y aquí dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos, y el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener nunca sacará fruto. También esto es vanidad. Es decir, es algo efímero, es algo vano, es algo sin provecho. El llegar a ese enclaustramiento de amar, hermanos, amigos, conocidos que nos ven en este canal, el amar el dinero lleva a mucha perversión de derecho, como lo dice el versículo número 8. Si opresión, perversión de derecho, daños a personas, a afectados que están en una situación de vulnerabilidad, de debilidad, ves en la provincia o ves en la tierra, dice la Biblia, dice: no te maravilles, no te asombres. En la actualidad mucha gente, mis amados hermanos y querida gente que nos escucha, muchas veces se maravilla al ver injusticias, al ver perversión de derecho, de maltrato a los más desvalidos, a los más incapacitados, a los más incompetentes. Pero ¿cuál es la raíz de todo el problema? El problema radica en ese gran detalle que es el amor al dinero, al poder, a la grandeza, a la riqueza, al acaparamiento. Por eso la palabra de Dios nos va dando ciertas pautas y ciertas directrices y nos dice: no te asombres, no te maravilles, no te ufanes, no te enojes, no te enfades, no te enfrasques demasiado. ¿Por qué? Dice: porque al final, mira, la tierra es para todos, y eso es una gran verdad. Dios de alguna manera es un Dios tan generoso, tan bueno, tan compasivo, que Él da de una manera generosa a toda la humanidad el beneficio de este planeta tan hermoso, tan enriquecedor que es el planeta Tierra. Dice: aún el rey está sujeto a ello. Y procede al punto, mis hermanos, y a la clave central. Dice: el que ama el dinero, o sea, de ahí viene la raíz del problema. El que ama el mucho tener, en realidad el que ama eso, en realidad nunca se sacia de dinero, porque siempre quiere más y más y más, que es uno de los problemas que hay en el corazón del hombre: la codicia, la ambición, la avaricia, donde el hombre o el ser humano no está satisfecho con lo que tiene, sino que quiere siempre un poco más. Y dice la palabra: esto es vanidad, esto es algo vano, algo infructífero e insatisfactorio. Dice la palabra de Dios: ve y comprende cómo está la situación. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que lo consumen. ¿Qué significa eso? Cuando una persona llega a tener ciertos bienes, ciertos beneficios y empieza a aumentar, va a haber quienes van a tratar de sacarle provecho. O sea, es decir, si una persona va teniendo una heredad o tiene una cierta cantidad de dinero, se le van a acercar mucha gente para tratar de quitarle, de extraerle, de tomar parte de ese beneficio. Dice: también aumentan los que lo consumen. Dice: qué bien pues tendrá su dueño sino verlo, que con sus propios ojos se disipa. Por eso nosotros, queridos hermanos, queridas personas que estamos
estudiando la palabra de Dios, tenemos que saber estar con una actitud no de conformismo, pero sí de conformidad y satisfacción. Es decir, decirle al Señor, Señor, gracias por lo que tú me das, lo que tú me brindas, lo que tú me brindas es una bendición enorme, Señor. La parte que me ha tocado es una dicha, la heredad que tú me brindas es una bendición y es una delicia. Y por eso la palabra de Dios nos da esos consejos para poder nosotros aplicar esas normas y esos principios en nuestras vidas, queridas personas. Y luego dice, dulce es el sueño, o delicioso, o placentero. La palabra correcta es placentero, delicioso. Dulce es el sueño del trabajador, es decir, el trabajo de una persona que trabaja con honestidad dignifica a la persona, al ser humano. Dice, coma mucho, coma poco, en realidad es algo maravilloso, es muy dulce, es muy satisfactorio, pero al rico o al que quiere acaparar riqueza no le deja dormir la abundancia. Y eso es cierto. Cuando una persona, inclusive nosotros lo hemos notado, cuando llegamos a tener unas ciertas cosas o estamos con algunos ciertos intereses personales financieros, muchas veces hasta el sueño, hasta la tranquilidad, la paz, la serenidad, la bonanza, el solaz de la noche se disipa. ¿Por qué? Porque estamos preocupándonos demasiado en ese enfoque o en esa necesidad financiera o en ese aumento de finanzas que llegó a nuestras vidas. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, que se pierden en las malas ocupaciones y sus hijos a los cuales ellos engendraron, no las ven. Y eso es otra gran verdad. Cuando Dios nos brinda a cada uno de nosotros una cierta bendición financiera, económica, es la gracia de Dios, pero también la gracia de Dios es saber ser unos buenos previsores y administradores de esos beneficios. Dice, porque hay quienes los ocupan, lo que llegan a tener, o lo mucho o lo poco que podamos tener por la gracia del Señor, en malas ocupaciones, en malos negocios, en malos financiamientos, y después se queda la persona en bancarrota. Es por eso que tan importante es confiar aún en el Señor, porque somos mayordomos. Una de las palabras que Dios da en la palabra de Dios en el libro de Lucas es que Dios de alguna forma a cada uno de nosotros nos ha dado una mayordomía, una administración, una forma de gracia para poder administrar nuestros recursos que el Señor nos da en la vida, para poderlos llevar sobre todo para la gloria de Él, para la honra de Él, guiados por medio de su sabiduría, por medio de su gracia y por medio de su inteligencia, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios la actitud, o más bien la situación del hombre final, de por qué no hay que afanarse, estar en ansiosa inquietud, en zozobra, es porque dice la Escritura, como vino del vientre de su madre desnudo, así también volverá yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de todo esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor, tristeza, angustia y miseria. Una de las grandes verdades, queridos hermanos, queridas personas, es que Dios nos da a nosotros un honor y un privilegio de decir, Señor, gracias porque tú nos has dado lo que tenemos, gracias por los beneficios, las bendiciones, los recursos, las riquezas que tú nos brindas a nuestra capacidad. Señor, así como llegamos desnudos del vientre de nuestra madre, querido hermano, así también nos vamos a ir. De alguna manera, nada nos llevamos en esta vida. Lo único que nos podemos llevar son las riquezas espirituales, son las riquezas familiares, son las riquezas de gloria a los pies del Señor Jesucristo. Eso es lo que sí nos podemos llevar. Dice la palabra de Dios, porque hay quienes muchas veces no saben lo que es valorar la gracia tan inmensa del Señor a favor de nosotros, que dice la palabra que hay muchas personas que en realidad terminan sus vidas tristes, cansados, enfermos, amargados, molestos, desalentados, abatidos. ¿Por qué? Porque en realidad su punto, su enfoque, su propósito lo encaminaron directamente a las riquezas, a los bienes materiales, y no supieron ser unos mayordomos o unos administradores conforme a la gracia y a la pericia que Dios les haya dado para poder llevar la voluntad de Dios en sus vidas, es decir, llevarle gloria a Dios con sus bienes. Aquí es el bien que yo he visto, que lo bueno es comer, beber, gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Una de las cosas que Dios nos brinda, querido hermano, querida persona, como consejo, es que Dios dice, lo bueno del hombre es que tenemos que aprender a disfrutar lo que Dios nos da en esta vida. Disfrutar el momento, disfrutar el instante, disfrutar las circunstancias que Dios nos da
comer, darnos un buen gusto de comer, de disfrutar el agua, las bebidas, la riqueza de refrigerio que el Señor nos da, la vida que es tan bella, la naturaleza, la creación, el estar con la familia, con los seres amados, con los seres queridos. Eso es el don que Dios nos da. Es decir, hay personas que se enfrascan demasiado en el trabajo, que se olvidan de la familia, se olvidan de Dios, se olvidan de la vida familiar, social, de la vida espiritual. Y su vida se va haciendo más menoscabada constantemente. Dios da un consejo: disfruta, goza, alégrate, deleítate. No llegues a una actitud de pesimismo, de amargura, de ansiedad, de tristeza, de dolor, de oscuridad, de tinieblas, sino al contrario, siéntete que es un honor y un beneficio que Dios te da, que es vivir y sobre todo vivir con Dios, vivir por Dios. Dios vivir en nosotros a través de su Espíritu Santo y nosotros disfrutar la vida de una manera rica y de una manera abundante. Asimismo, Dios da esta bendición a todo hombre, a quien Dios da riqueza y bienes y le da también la facultad, la capacidad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Y esa es una gracia, es un don de Dios cuando Dios le da a usted, querido hermano, querida persona, el trabajo, la facultad, le haya dado el estudio, la capacidad de poder estar desarrollando sus dones, sus talentos, sus habilidades y estar sacando beneficio de ahí, y al mismo tiempo Dios darle la facultad de disfrutar y de no acordarse de los años de la vida pasada. Es decir, no estar viviendo una vida en el pasado, en el ayer, en la antigüedad, en las cosas que ya sucedieron. No, sino que Dios da la gracia de decir, bueno, lo que haya pasado en el pasado, podemos dar la misma palabra del apóstol San Pablo que decir, prosigo a la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces Dios nos da esa gracia, queridos hermanos. Si usted me dice a mi hermano Adrián, entonces, ¿qué debo hacer? Pues disfrutar lo que Dios le da a través de la capacidad que Dios le da. Dios es bueno con todos nosotros, esta tierra maravillosa. No podemos vivir una vida de tristeza, de amargura, recordando, rumiando, enojándonos de algo que pudo haber sido y que no fue, o de circunstancias que no nos están favoreciendo en la actualidad o en el presente. Simplemente encomendarnos a Dios, confiar en su soberanía, creer en que sus propósitos son perfectos a través de nuestras vidas y descansar en las manos del Señor. El Señor sabe lo que hace con cada uno de nosotros, y que seamos unos buenos y grandes administradores y mayordomos de los bienes y de las riquezas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por este año 2022.